Y quiero en esta noche, antes de entrar en la siguiente verdad, que demos un pequeño repaso, pero más bien un repaso a nuestro cerebro. A ver si se entiende lo que estoy tratando de decir. Miren, nosotros con muchísima facilidad caemos en rutinas y hacemos una cosa y la volvemos a hacer y como que perdemos la visión, perdemos la línea para dónde vamos. ¿Qué es lo que hemos estado estudiando? ¿Alguien me puede decir? Alguien que se atreva dice esto así porque todos están y no les oigo nada. Las verdades del Evangelio. Y miren, no sé, no quiero, bueno, no es la Biblia, pero no quiero cambiar la doctrina de John Piper, pero yo quisiera establecer una verdad primero en nuestras vidas. Y esa verdad es que todos los que estamos aquí pudiéramos entender que no vinimos a cumplir un requisito religioso, a golpear el pecho y cantar alabanzas. Todo eso es bueno, que venga un arrepentimiento, pero yo sí lo que quisiera, mi oración a Dios es que toda esta iglesia comprendiera que la palabra de Dios es verdad y que la palabra de Dios es la única verdad. Y que si nosotros pudiéramos captar esto en nuestra mente y en lo más profundo de nuestro ser, nos ahorraríamos a nosotros mismos y a nuestros hijos muchísimos problemas, muchísimos quebrantos, muchísimas circunstancias, situaciones. Si todos y cada uno de los que estamos aquí captáramos que esta palabra viene de parte de Dios directamente y que tiene el único propósito de bendecir tu vida, tu familia, tu entorno y toda la humanidad. Yo estaba pensando, ahorita platicaba con una persona y decía que a raíz de todo este asunto, digo, no es para alegrarse, son historias macabras realmente, muy tristes, lo que está sucediendo en México, lo que ha sucedido en Estados Unidos, en Oaxaca, en Chiapas, en Puebla, en Morelos, etcétera. Están sucediendo, y en Nueva Zelanda tembló también el día de hoy 6.1 grados, o sea, la tierra se está removiendo, y yo lo que creo que esto es parte de la misericordia de Dios para que su pueblo, sus hijos, nosotros primeros, despertemos y nos demos cuenta de la responsabilidad tan grande que tenemos de cumplir la gran comisión. Y ahora sí dije cumplir, sí, tenemos que cumplir con la gran comisión. La gran comisión fue la que hizo Jesús antes de subir al cielo. Él dijo claramente, vayan por todo el mundo a hacer discípulos. Una vez una persona me dijo, se los he comentado, creo, pastor, pero usted lo que quiere es una iglesia de discípulos. ¿Y? ¿Para qué me sirve a mí una iglesia de simpatizantes si se van a ir al infierno? Sí me estoy explicando. O sea, necesitamos ser discípulos y entender que lo que Dios hizo al enviar a su Hijo Jesús a morir por nuestros pecados y darnos una oportunidad totalmente nueva de rehacer nuestras vidas, y no en una perfección, pero sí en un entendimiento de dónde estaba, dónde estoy ahorita y para dónde voy. El mayor problema de las personas, a veces pueden llegar a cumplir 60, 70 años y ni siquiera entendieron de qué se trata el estar aquí en la vida. Jóvenes, adolescentes, bueno, ustedes no adolecen de nada, lo tienen todo, ¿sí?
catotéenla, como dicen aquí en Obregón. Así es. ¿Entienden el término? Catotéenla. Piénsenla bien, entiendan. O sea, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea, Dios envió a sus profetas, envió a su Hijo y ahora manda apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para edificar el cuerpo de Cristo, para que todos vengan al conocimiento de Dios y todos puedan arrepentirse. Todas estas cosas que están sucediendo, yo no sé si les ha pasado a ustedes, vas al banco y ahorita la gente no habla del calor en Obregón. Y ahí es lo que está pasando en México. Y ahí es lo que está pasando aquí, ¿dónde está pasando allá? Y me encanta, dice, pues sí, le digo, todo está escrito. Es parte del plan de Dios. Dios está dando oportunidad a la humanidad para que se arrepientan y vengan al conocimiento de Dios. Y todos se quedan y así como que era algo que dije esto, pero no quería oír lo que me estás diciendo. ¿Les ha pasado? Bueno, esto debe estar empapado de amor, ¿eh? Necesitamos que la gente sepa. Bueno, primero, que cada uno de los que está aquí sentado entienda y sepa que sabe que la Biblia es la palabra de Dios y es el mapa que Dios nos dio para poder regresar a Él. Así de simple. Y es bien importante porque mira, mientras tú no entiendas qué estás haciendo aquí, imagínense qué feo que te estén diciendo cada vez y esto y el otro, como decía, tengo rato no usar la expresión, pero es como matar un burro a pellizcos. ¿Te imaginas cuánto tarda? ¿Cuánto podrás tardar para matar un burro a pellizcos? Bueno, si sabes algo de anatomía, le agarras la yugular tal vez un poquito más rápido, ¿verdad? Pero bueno, esa es otra historia. Pero familia, de veras, si pueden, platicaba con mis hijos la vez pasada, dice, mira, todo lo que yo tengo se los voy a dejar, dice, ¿y qué tienes? Nada. Pero me decían, oye, espérate, no, lo mejor que yo les puedo dejar a mis hijos es una vida de fe, una vida de entendimiento de quién es Dios, y entonces ahí está resuelto todo. ¿Quieres dejarle una buena herencia a tus hijos? Qué bueno si les puedes dejar dinero, ¿me entiendes? Fantástico. Pero lo mejor que les puedes dejar es conocimiento de Dios. Porque si dejas a tus hijos dinero sin conocimiento de Dios, lo que vas a hacer unos tarados nada más. ¿Sonó bien? Les caí mal. Pero una persona con dinero sin conocimiento de Dios, la verdad es un desastre. Pero vamos a entrar en materia. Y quiero que sí un valiente se pare por ahí y me diga cuál es la primera verdad de las que estamos estudiando. Amén. Dios es el creador soberano de todas las cosas. Muchas gracias, Carlos. Dios es el creador soberano de todas las cosas. Segunda verdad. Amén. Gracias, Pati. Dios creó a las personas para su gloria. Me comencé a subrayar, estaba leyendo el libro de Isaías. Todas las veces que Dios escribe para su gloria o para su nombre, la importancia que Dios le da a su nombre. Y mientras tú no te des cuenta que estás aquí en la tierra para darle gloria a su nombre, vas a tener una vida muy desgraciada. Perdón que se lo diga así, pero
O sea, hay mucha gente que está buscando su propia gloria, su propio beneficio, que él esté bien, que su marido o que su esposa, sus hijos estén bien, como que si de eso se tratara la vida. No, la vida se trata de darle gloria a Él. En todo lo que hagamos, debemos de entender que nuestra motivación, así lo dice el apóstol Pablo, debe ser para dar gloria a su nombre. Ese es nuestro propósito. Tercera verdad, Dios es santo y justo. Dios es santo y es justo. O sea, la santidad de Dios no se puede negar bajo ningún punto, desde ningún punto de vista. Y la justicia de Dios, que Dios es justo realmente, tampoco se puede negar. Hay muchas personas que cuando comienzan a leer el Antiguo Testamento dicen, ¿cómo es posible que Dios haya ordenado al pueblo de Israel a destruir tribus completas, a las mujeres, a los hombres, a los ancianos, a los niños, a todos? Y personas que llegan a decir como que yo soy tan buena que dejaría por lo menos a los niños. Pero cuando seamos tan sabios como Dios, vamos a entender por qué sucedía eso. ¿Alguno de ustedes tiene alguna respuesta? ¿No? Porque iban a contaminar al pueblo, simple y llanamente. Y cuando un niño muere, va al cielo, porque no tiene la capacidad de discernir. Seguimos. Cuarta verdad. El hombre es pecador desde su nacimiento. ¿Por qué? Por el pecado original venimos heredando los genes de maldad, de desobediencia, de rebeldía, y muchas veces creemos, no, yo no soy rebelde. No, rebelde es toda persona que quiere hacer lo que le da la gana sin considerar a Dios. Punto. Así que el hombre es pecador. La quinta verdad, Dios es justo, ¿y qué más? Y está en lo correcto al castigar el pecado. ¿Sí? Aquí entran otras humanistas, dicen, no, yo lo perdonaría. ¿Por qué lo vas a perdonar? O sea, cuando hablamos de pecado, recuerden que no hay pecadómetros. Así te robes un chicle o mates a una persona, eres igual de pecador. ¿Se entiende? Y Dios tiene derecho de castigar al hombre por el pecado. ¿Por qué? Porque Dios dio lineamientos, Dios dio una enseñanza y Dios, a través de Jesucristo, cambia el corazón del hombre para que el hombre tenga la capacidad de ser santo y de ser justo. ¿Se oyó el gallo? Ser santo y justo. ¿Sí están conmigo? ¿Sí lo captan? O sea, un hombre, hoy platicaba con una persona y me decía, es que sucedió esto con uno de mis hermanos y etcétera. Y hace la aclaración mi hija, era cuando no conocían a Cristo. Casi nos escapábamos de matar. Traíamos en el corazón toda la maldad y un montón de tonterías. Pero Dios ha cambiado mi manera de ser. Definitivamente me ha cambiado y va a cambiar a todos los que quieran caminar de esa misma manera. Amén. La sexta verdad. Y Él es bondadoso para con los pecadores que no lo merecen. Dios es misericordioso y Él es bondadoso para con los pecadores que no lo merecen. Y la séptima verdad, que es la que vamos a ver en esta noche, es Jesús
es el único santo y justo Hijo de Dios. Jesús es el único santo y justo Hijo de Dios. Familia, cuando hay palabras que nosotros escuchamos de una manera repetida, por ejemplo aquí en la iglesia, que usamos mucho la palabra justo, justificación y etcétera, nos llegamos a familiarizar tanto. No se me pierdan, ya andan leyendo todo lo que... ¿Estará bien lo que estoy diciendo? ¿Sí les está sirviendo? O mejor nos vamos a leer el papelito ese y llenamos el de este y ya. ¿Sí? Entonces no se me pierda, póngame un poquito de atención aquí. Es bien importante que entendamos este concepto de esta verdad. Lo vuelvo a leer. Jesús es el único santo y justo Hijo de Dios. Él es el único santo y justo. Santo porque fue apartado desde el principio, la manera como Él fue concebido a través del Espíritu Santo, ¿sí? Con la sangre o la semilla de Dios, para decirlo de una manera más clara. Ese es el motivo por el cual no había pecado sobre la vida de Jesús. ¿Se está entendiendo eso? ¿Sí? Porque a través de déjenme plantearlo de una manera que no suene así muy... Las herencias es el hombre a través del esperma, de la semilla, que va trayendo todas las maldiciones. ¿Sí? O sea, al ser engendrado por el Espíritu Santo, Jesús, hay una pureza y una santidad absoluta y total. ¿Se entiende? Entonces, es bien importante que entendamos el por qué Jesús es santo y es justo. Porque Él, aun siendo completamente Dios, en Juan, dame el capítulo 1 del Evangelio según San Juan, por favor. ¿Tienes la versión de la Reina Valera contemporánea? 1:1, por favor. Dice: en el principio ya existía la palabra. La palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra. Otras versiones, la Reina Valera, creo la 60, dice: en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Estamos hablando que desde el principio, como parte de la Trinidad, Jesús estaba con el Padre. ¿Se entiende? Entonces Él era Dios, pero a través de la sabiduría de Dios, de la omnisciencia de Dios, el plan de restauración o de redención del hombre que se dio desde el libro de Génesis en el capítulo 3, cuando le dice: tú le vas a pisar la cabeza a la serpiente y te va a morder el calcañar, pero de tu semilla, con la semilla que va a nacer ahí, esa semilla, le va a aplastar la cabeza a Satanás. ¿Se entendió? ¿Sí? Más o menos, ¿están aquí? O sea, el plan de redención de Dios hizo que Jesús se hiciera hombre. Dame ahí mismo en Juan, creo que es 1:14. Por favor. Y aquel verbo y aquella palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Está hablando de Jesús. Y vimos su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Llena de gracia y de verdad. ¿Están aquí, familia?
Vamos a entrar al papelito. Tienen sus plumas ahí, ¿estamos listos? Ahorita vamos a ir viendo otros versos donde se ve claramente la deidad de que Jesús es Dios y que al mismo tiempo fue hombre. Séptima verdad, Jesús es el único santo y justo Hijo de Dios. Él es el único que puede salvar. ¿Cómo hizo Dios un camino para que el pecado fuera castigado y los pecadores fueran salvados? El pecado castigado y los pecadores salvos. Lo hizo mandando a su Hijo, a su único Hijo Jesús al mundo, porque Jesús es el Hijo de Dios. Él es completamente Dios, porque Jesús es el Hijo de Dios, Él es completamente Dios. Eso significa que todo lo que es verdad acerca de Dios Padre es verdad también acerca de Jesús, Dios Hijo. Mira, este concepto es bien interesante, pues, porque muchas veces uno escucha que Jesús hizo esto, hizo el otro, y etcétera. Y decimos, pues Él era el Hijo de Dios o Él era Dios. Pero es bien importante entender que Jesús vino a esta tierra y nació como un ser humano. Fue un bebé, nació en un pesebre donde se alimenta el ganado, donde está toda la paja y etcétera. Ahí nació y sufrió frío, sufrió hambre, haber tenido temor también en un momento dado, necesitaba que su mamá lo abrazara, etcétera. Y creció hasta los 30 años sujeto a sus papás. Y usualmente se acostumbraba que el hijo hiciera lo mismo que el papá hacía. José era carpintero, Jesús era también un carpintero. Y a los 30 años, él comienza su ministerio. O sea, 30 años estuvo sujeto a sus padres. No vamos a verlo, lo puedes ver en los evangelios, se habla constantemente acerca de eso. Entonces, es bien importante entender que Jesús es completamente Dios, pero es también completamente hombre. Sigo leyendo. Por ejemplo, Jesús es todopoderoso. Así como Dios el Padre es todopoderoso. ¿Se acuerdan aquella escritura cuando viene uno de los discípulos y le dice, Señor, dicen los griegos que si haces un milagro y que no sé qué y no sé cuánto? Y él les dijo, o sea, porque querían conocer al Padre. Dice, ¿tú no te has dado cuenta que todo lo que yo hago, lo hago porque mi Padre me dice? O dice, si tú me ves a mí, les dijo también, estás viendo al Padre mismo. Yo no sé cuántos de ustedes han captado estas escrituras, pero dice tú, porque mucha gente dice, es que yo quiero conocer a Dios. Si tú quieres conocer a Dios, cómete los 4 evangelios y el libro de Hechos. Léelo una vez y vuélvelo a leer. Comienza con Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos. Regrésate otra vez a Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y comienza y pídele al Espíritu Santo que te revele la personalidad de Jesucristo. Porque a veces leemos de veras, cometemos el error de decir, si estás siguiendo algún método de lectura, ya leí lo que me tocaba el día de hoy. Y si te pregunto, ¿qué leíste? ¿Qué entendiste?
¿Cuántos de ustedes me podrían decir realmente leí? A mí me gustaría ver manos. Les da miedo levantar la mano. Cuando leíste algo, sabes lo que leíste. ¿Sí? Solo la pastora y Angélica allá atrás, Carlos. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes les ha pasado que estás leyendo y casi terminaste una página y andabas en Walmart haciendo la lista de las... Ok. Mira, nos distraemos tan fácil. De veras, cuando tú vayas a leer tu Biblia, dile, Espíritu Santo, ayúdame. Y de veras, lee una estrofa, ¿cómo se llama? Un versículo. Y trata de, ¿qué quiere decir esto? De veras, es preferible que leyeras un solo versículo o dos a que te leas 4 o 5 capítulos de los que no pescaste nada. ¿Sí me están entendiendo? O sea, es bien importante, familia, entender que la palabra de Dios está viva y te puede hablar. Si la lees con el enfoque adecuado, con la concentración, y no estoy hablando de una concentración, sino decirle, Señor, ayúdame. Yo no sé ustedes, pero yo traigo el cerebro, pero para todos lados, ¿eh? A veces estoy leyendo y dije, no, ¿a qué horas leí esto? ¿Me regreso? Y lo leí, pero no lo leí. A veces es bueno, otras personas a veces recomiendan leer en voz audible, porque ya comienzas a meter 2 sentidos, ¿sí? El oído o 3. El oído, el habla y los ojos, así es, son 3. Interesante, ¿verdad? Ok. Por ejemplo, Jesús es todopoderoso, así como Dios el Padre es todopoderoso. Es por eso que Jesús pudo hacer cosas como sanar a la gente enferma. Sanar a la gente enferma. Hacer que los cojos caminaran. Hacer que los ciegos vieran y hacer que los muertos resucitaran. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios nos puede usar para hacer exactamente lo mismo? Bueno, ¿sabes qué necesitamos hacer ahora, ya que levantamos las manos? Atrevernos. ¿Sabes que yo cada vez que veo una persona pálida o con un pañuelo o en una silla de ruedas o simplemente le veo la cara así como que digo que no es que está borracho, sino que algo no le está funcionando bien? A mí me encanta ir y ponerle, ¿puedo orar por usted? Dios quiere hacer un milagro, le quiere sanar el día de hoy. No vamos a ver si Dios le sana. Y sabes que suceden cosas. Cuando la gente tiene disposición, dice, sí, por favor, ore, sí, claro que sí. Yo sí creo que Dios puede hacer un milagro. Suceden los milagros. Amén. Hay una esposa de un pastor que fue a una reunión nuestra, me estaba acordando ahorita, cuando estábamos en la Hidalgo y estaba Lori y oramos por ella andaba en una silla de ruedas y me dice, no, pastor, dice, yo los anduve buscando a ustedes, dice, se me perdieron, como nosotros andábamos como los animales salvajes estableciendo sus perímetros. Anduvimos en toda la ciudad, por aquí, por allá, y había gente que iba con nosotros y de repente quería volver. Y dice, no, pues nunca los encontré. Por eso es que es importante congregarse diario, todas las reuniones, que después dice, ¿dónde andan? Se nos pierden. Pero bueno, les estaba dando el testimonio porque yo sí he visto con mis ojos muchos milagros de sanidad. Y milagros de todo tipo y les voy a decir algo,
Cristo es nuestro hermano mayor. Es importante entender eso. Seguimos leyendo. ¿Lo puedes creer? Ok. Sin embargo, cuando Dios mandó a Jesús a vivir en esta tierra, Dios también hizo que Jesús se hiciera completamente humano. Completamente humano. Es por eso que Jesús nació como un bebé de verdad y creció como lo hacen los niños de verdad y se convirtió en adulto, ya que Jesús se hizo un ser humano real, como tú y como yo, ser humano real, como tú y como yo. Él sabe cómo se siente tener sueño y hambre. Él entiende cómo es aprender a caminar, a correr, a leer y a escribir. Él sabe cuán difícil puede ser confiar en Dios. Confiar en Dios y obedecerle. Familia, seamos bien honestos. ¿Cuántos de ustedes llegaron a la congregación e inmediatamente comenzaron a confiar totalmente en Dios? Si escucharon bien la pregunta, inmediatamente. Qué bueno, dice, las mujeres tienen el corazón más noble que los hombres. Los hombres somos tal vez más escépticos, más desconfiados, pero tú no confías. Miren, quiero que entiendan el concepto. No estoy hablando de algo emocional, sino de algo que realmente significa confiar. De decir, estoy totalmente descansando en ti. Les voy a poner un ejemplo bien simple y gracias a todos los que están aquí, que confiamos de esa manera. Todo esto que se hizo aquí, de veras fue pura confianza en Dios. Pura confianza en Dios, totalmente. Y Dios no nos defraudó ni una sola de las semanas que teníamos que pagar rayas como de casi 20,000 pesos. Eran de los herreros, eran como 11 y los albañiles que a veces se aventaban hasta más 25 y etcétera. Venía Dios el día anterior y yo así, ¡ah! Sonó fuerte el golpe, ¿verdad? Como que de repente sentías como que cuando te falta el aire. Dios es lo máximo, familia, y vale la pena obedecerle y confiar en Él, porque Él nunca falla, nunca, nunca falla. Fallamos nosotros, pero Él no. Así es. No dije amén porque amén es que así sea, pues no, así es. ¿Dónde nos quedamos? ¿Con sueño y con hambre? Ah, no. Obedecerle todo el tiempo. Obedecerle todo el tiempo. Aquí es donde también se complica a veces el asunto, ¿verdad? Obedecerle todo el tiempo. ¿Cuántas veces? Bueno, Dios, en esto sí te voy a obedecer, pero esto sí, no, ya se pasaron ahí, ¿verdad? Que queremos salirnos con la nuestra de vez en cuando, pero Dios es más grande. Amén. Aunque Jesús se hizo como nosotros en todas estas maneras, fue capaz de hacer algo que nosotros nunca jamás podríamos hacer. ¿Qué es lo que nosotros jamás podríamos hacer?
pecar, exactamente. Jesús no pecó ni una sola vez. Jesús no pecó ni una sola vez. Y le puedes poner signos de admiración dobles si quieres. Jesús no pecó ni una sola vez. Miren, quiero que estén, ahorita con tanta información en internet y tantas tonterías, platicaba con una persona que me comenzó a decir que hay un evangelio de no sé qué y el otro caballo de Troya, un montón de escrituras que hablan de que el Señor, que como la última vez que se habla, como a los 11 años, que fue lo de cuando que se separó de la caravana y después se vuelve a hablar hasta los 30 que comienza su ministerio. Han inventado una sarta de tonterías. ¿Están aquí? Para que tengan cuidado, porque les voy a decir una cosa, a veces las personas se ponen a curiosear, pero tú te conviertes en lo que ves, en lo que oyes y las personas con las que te juntas. Entonces, si yo comienzo a ver, mira, Jesús, dicen que se casó con, también las películas esas, ¿cómo se llama? Que son libros, el Código Da Vinci y el otro, que se casó con María Magdalena y que los hijos no sé qué, un montón de tonterías. No anden viendo, ni promoviendo, ni oyendo cosas. O sea, el Jesús que yo conozco es totalmente santo y puro y justo, y transformó mi vida y me sigue transformando. A mí no me interesa andar escuchando historias de gente tonta que se pone a escribir para inventar, o a veces como herramientas mismas del diablo para robarte la fe. ¿Están aquí? Necesitamos estar muy vivos de lo que leemos, de lo que abrazamos, de lo que visualizamos y lo que creemos, dijimos. Ya que Él es el Hijo de Dios, Jesús nació sin una naturaleza de pecado, sin el deseo de pecar. Aun cuando el diablo lo tentó, para que pecara, Jesús nunca pecó. Y aquí es importante, familia, que aprendamos esta lección de parte del Señor Jesús. Cuando recién es bautizado y llevado al desierto por el Espíritu Santo, después de 40 días de ayuno, el diablo viene y le dice, si tú eres el Hijo de Dios, Dios le acaba de decir, este es mi Hijo amado, se abren los cielos, desciende una paloma sobre su hombro, este es mi Hijo amado, se escuchó la voz de Dios diciendo, en el cual tengo complacencia, o por el cual soy sumamente complacido. En el momento siguiente está en el desierto y después de 40 días de ayuno, el diablo le dice, si eres hijo de Dios, si eres el Hijo de Dios, ordénale a esas piedras que se conviertan en pan. Imagínate tú con hambre, que te digan, oye, qué buena idea, sí, fíjate, vamos a hacerle pan y le voy a poner jamón también y mostaza y etcétera. No, ¿qué es lo que hizo el Señor? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aprende a defenderte, ¿ok? Cuando venga tentación a tu vida, no jueguen con la tentación, huyan y dile, está escrito. Y lo que sea, si quieres seguir leyendo la historia, está en los evangelios, lee los 4, te va a hacer bien. ¿Está bien? Lucas 4 creo que es. ¿Cómo? Muchas gracias. Mateo 4:4. Ya les facilitaron un poquito las cosas ahí. Gracias. Jesús obedeció los mandamientos santos, justos y buenos de Dios siempre. Jesús es santo y justo. Estas son
maravillosas noticias para los pecadores. ¿Me puedes proyectar Primera de Pedro 2:22, por favor, de la Reina Valera contemporánea? Cristo, que dice, no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. No cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. ¿Me puedes proyectar Hebreos 4:15, por favor? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Nuestro sumo sacerdote es Jesús, según el orden de Melquisedec. De eso habla también en Hebreos, el capítulo 7. Jesús es nuestro sumo sacerdote. Cuando nosotros leemos en la Biblia algo una vez, le ponemos atención. Esto de que Jesús no cometió pecado lo vi unas 4 o 5 veces por lo menos. Hebreos 7:25, por favor. ¿Querían apuntar el verso completo? Se los dejamos un ratito más. Por favor, Silvia, déjales ahí el 4:15. Si no, pueden comprar una Reina Valera contemporánea ahí en la librería, les va a hacer bien. ¿Sí tenemos? Muy bien. ¿Listos? Hebreos 7:25, por favor. Por eso también puede salvar temporalmente a los... Hay 3 despiertos entonces. ¿Cuántos despiertos hay? Dice, por eso también puede salvar temporalmente a los que para siempre. Ok, estamos hablando de eternidad. Todo lo que tiene que ver con Cristo, que vale la pena, mis amados, es eternidad. De hecho, es lo que es toda la enseñanza, tiene que estar basada en eternidad. Por eso también puede salvar para siempre a los que por medio de Él, ¿por medio de quién? De Jesús, se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. ¿Qué tal? ¿Qué tal el sumo sacerdote que nos consiguió nuestro Señor? Está a su derecha. ¿Sabes qué está haciendo el sumo sacerdote? Presentando sacrificios. Eso es lo que hacía originalmente, pero no. Él presentó un sacrificio y ese sacrificio fue suficiente. Su propia vida, su propia sangre para estar intercediendo completamente, constantemente delante de Dios cuando nosotros fallamos, cuando nosotros pecamos y le pedimos perdón a Dios. Cristo dice, mi sangre ya lavó también ese pecado. Ah, no eran nada más los pasados, no, pasados, presentes y futuros, si te arrepientes, ¿ok? Porque hay algunos que agarran esto, no, dice, pues si Dios te perdona y sí, ¿cómo no?
Si estás pecando adrede, eso se llama pisotear la sangre del Cordero. Terrible cosa es caer en manos del Dios vivo. Cuando abusamos de esa gracia, cuando no lo entendemos. ¿Me lo pones nuevamente, por favor? Ya que vives siempre para interceder. Dámelo de la NTV, por favor, que me gustó cómo aparecía, para que entendamos un poquito más. Por eso puede salvar una vez y para siempre a los que vienen a Dios por medio de Él, quien vive para siempre, a fin de interceder con Dios a favor de ellos. Dile al que está a tu lado, por ti también. Pero agarra la onda, dile. Dame el 26, por favor, 7:26. Él es la clase de sumo sacerdote que necesitamos porque es santo y no tiene culpa ni mancha de pecado. O sea, son un montón de veces que está interesante eso verlo, porque constantemente se está diciendo sin mancha y sin pecado, porque si no, no podría ser eso, pues, de estar intercediendo por nosotros. No tiene culpa ni mancha ni pecado. Él ha sido apartado de los pecadores, eso significa santo, y se le ha dado el lugar de más alto honor en el cielo. Le damos un aplauso a nuestro Señor Jesús. Gracias, Rey. Gracias, Jesús. Te amamos. Amén. ¿Me das el 27, por favor, también? A diferencia de los demás sumos sacerdotes, no tiene necesidad de ofrecer sacrificios cada día. Ellos los ofrecían primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Sin embargo, Jesús lo hizo una vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo como sacrificio por los pecados del pueblo. No sé si es el siguiente verso que dice, porque está escrito que solo mueres una vez y una vez el juicio. Nada más no te pueden juzgar 2 veces por lo mismo. Bueno. ¿Se entendió, familia? ¿Sí? Primera de Pedro 2:22. Ya la vimos. Primera de Juan 3:5. Estos son los versos para que supuestamente estemos viéndolos entre la semana, para reforzar especialmente a los que tienen niños chiquitos en la escuela dominical o en las clases de los niños. Reforzar estos, leerlos por lo menos y decir, hijo, ¿qué entendiste? Y te vas a sorprender que los niños a veces entienden mucho mejor el Evangelio que los adultos. Y ustedes saben que Jesús vino para quitar nuestros pecados y en Él no hay pecado. Primera de Timoteo 1:15, por favor. La siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. Es Pablo el que está hablando. ¿Me lo das en la contemporánea, por favor? Esta palabra es fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Amén.